Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este tiempo para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a dar inicio y para ello vamos a orar pidiendo al Señor su dirección para que nuestras mentes, nuestros corazones estén preparados y la semilla de la palabra de Dios pueda caer en buena tierra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos a través de la oración, de poder estar conectados contigo, Señor, de que nuestros corazones estén limpios delante de tu presencia. Gracias por el poder limpiador que hay en tu sangre preciosa. Gracias por la vida del Calvario que está con nosotros presente y porque es a través de la vida de tu Hijo Jesucristo que nosotros podemos ser limpiados y santificados de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, Señor, y de las obras que realizamos. Porque tu palabra dice que para nosotros las mejores obras delante de ti son sucias, porque no están siendo limpiadas a través de tu sangre, a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde, permítenos aprender de ti, Señor, que tu nombre, que la naturaleza que hay en tu nombre nos santifique, venga a darnos victoria en medio de estos tiempos en los que estamos viviendo. Te damos gracias por cada uno de tus hijos que ya están conectados a esta transmisión, a este tiempo de hacer iglesia, Señor. Te agradecemos por cada uno de ellos. Tú conoces y sabes cuál es la condición en la que nos encontramos, pero también, Señor, conoces cuál es la intención de nuestros corazones. Queremos llegar a ti, queremos estar delante de tu presencia, Señor, con un corazón santificado. Permite, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo venga a redarguirnos, venga a mostrarnos, Señor, en qué áreas necesitamos ir al arrepentimiento. Muéstranos nuestros pecados, muéstranos nuestra maldad y ayúdanos a acercarnos a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Ven con tu fuego santificador, con tu fuego purificador, Señor, quita lo vano que hay en nosotros para que podamos ser solamente verdaderos. Gracias te damos por este tiempo, bendice el corazón y la vida. Tú sabes, Señor, cuántos de nuestros hermanos han estado enfermos, han estado batallando, Señor, contra este virus, pero también, Señor, aquellos que están batallando en la economía de sus hogares, Padre. Tú conoces todas las cosas, las ponemos delante de ti, Padre, y confiamos en tu consuelo, confiamos en tu seguridad, confiamos en tu protección. Gracias, Padre, porque estas experiencias estamos viviendo, Señor, siendo testigos para poder testificar al mundo y a nosotros mismos y a las huestes de maldad que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo bueno y que tú eres el soberano, eres el que gobiernas y diriges la vida de todo el mundo, pero también la vida que nos prestas. Gracias, pues, permite que este tiempo que podemos acercarnos a ti, podamos recibir la instrucción para llevarla a cabo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre. Amén. Bueno, estamos contentos de poder continuar en este día. Dios nos está dando el privilegio de venir ante su presencia y para ello vamos a orar también por las ofrendas. Nosotros sabemos que mandamos nuestras ofrendas a la casa de Dios, nuestras primicias, nuestros diezmos, porque la palabra del Señor lo dice en el libro de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos de nosotros queremos tener y cosechar el amor de Dios en nuestras vidas, el que Él esté bendiciendo la vida que nos presta, hermanos? Todos creo que queremos esa bendición. Entonces, lo que demos al Señor, hagámoslo con alegría, con gozo, sabiendo que Él nos da la fuerza para cada día salir y buscar el alimento, el sustento que Él nos presta. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de traer a tu casa, de mandar a tu casa, Señor, lo que es tuyo. Padre, este es un círculo de gratitud, de agradecimiento a ti, Señor, porque reconocemos que de ti vienen todas las cosas y a ti regresarán un día. Permite que lo que cada uno de tus hijos manda a tu casa, Señor, podamos ver la bendición que tú tienes a través de lo que hacemos. Danos gozo, danos alegría, Señor.
no por la cantidad, sino por el acto de gratitud que tenemos, Señor, en nuestros corazones. Por causa de ti, si hay alguien que está sin trabajo, Dios mío, abre la puerta para que pueda encontrar la manera de sostener su vida, Señor, y de poder aprobar y comprobar este principio de dar en tu palabra con gratitud y con gozo. Bendice pues el corazón de tus hijos, las manos, todo lo que ellos hacen, Señor. A través de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y bueno, vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Es un día de oración. Sabemos que no podemos estar presenciales, pero tenemos un Dios omnipresente que está con nosotros aquí, conmigo en este momento, pero también está con ustedes ahí en casa. Eso es lo poderoso, porque si una red puede hacer esto y conectarnos, cuánto más el Señor Dios, que en Él están escondidos todos los descubrimientos que supuestamente el hombre hace. El autor de todos ellos es Dios. Entonces la oración es poderosa a una distancia, porque tenemos un Dios omnipresente. Entonces seguimos orando, seguimos confiando en el Señor y aprendiendo muchos misterios de la oración, y en este momento vamos a aprender uno más o a recordar lo que está en la palabra del Señor en el Salmo 133. Vamos a aprender cómo el nombre impronunciable, que es el nombre del Padre eterno, nos enseña en este Salmo 133 cómo debemos orar de una manera física, porque tiene un trasfondo espiritual. Y la palabra del Señor dice en este Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos son solamente 3 versículos de este capítulo del Salmo 133, pero cuánta verdad encierra y cuán poderoso es cuando nosotros lo aplicamos a los tiempos de oración, porque es lo que queremos, seguir aprendiendo cómo orar, cómo ser efectivos, cómo acercarnos a Dios, porque hermanos, esto es lo único que va a permanecer, y gracias a Dios por ello. Tengo una Biblia al día con una traducción un poco diferente. No es que cambie, sino que esta traducción también es hermosa cuando la leemos, y quiero leérselas en este momento. Es igual el Salmo 133, que dice: qué admirable, qué agradable que los hermanos vivan en armonía, porque la armonía es tan preciosa como el fragante aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón y corrió por su barba y hasta el borde de su manto. La armonía, que es una palabra o sinónimo de unidad, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón sobre las montañas de Israel. Y Dios ha declarado su eterna bendición sobre Jerusalén, una bendición de vida eterna. Es hermoso también leerla en esta Biblia al día. Esta es parafraseada para que podamos comprender un poquito más la escritura, pero es un salmo que de las dos maneras se deleita al leerlo. Entonces vamos a aprender cómo podemos orar a través de este principio que está, donde el nombre grande, tetragrama de nuestro Padre Celestial, se encuentra expresado. Y para ello, pues vamos a pintar o a dibujar este cuadro que es el nombre del Padre. Lo tenemos, espero que ya lo tengamos ahí en pantalla. Está hablando de 4 puntos, porque cada uno corresponde a la esquina del nombre de la Yod, que son las 4 letras del alfabeto hebreo. Las más pequeñas, Dios las escogió, las más insignificantes, para darnos a conocer su grande y poderoso nombre. Y en este Salmo 133 vamos a encontrarlo. Y son 4 aspectos que están descritos en estos 3 versículos. El primero dice habitar en uno. El segundo es el buen óleo. El tercero es el rocío de Hermón, y el cuarto es la bendición de vida eterna. Y si nos damos cuenta en este salmo, al leerlo de las 2 maneras en esta Biblia parafraseada, como la Biblia de Reina Valera, encontramos que tiene que ver con la unidad, porque comienza con la Yod, con la sabiduría del nombre del Padre Eterno, diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar
en uno. Y si lo vimos en la parafraseada que le leí al último, está hablando en armonía, porque eso quiere decir que es unidad. Habla de estar armónicos, habla de estar unidos. Y también esta palabra unidad en el hebreo, que es yakat, la voy a anotar en esta parte porque habla de unidad, de ser uno. Es una palabra que en hebreo tiene muchos significados y voy a leerles algunos de ellos. Unidad o ser uno significa combinar, unir, incorporar uniendo, juntar mediante un nudo o unión, unir en un mismo interés, afecto, comunión, asociación, hacer algo que se adhiera, conectar, pegar, hacer que haya un acuerdo, volverse uno, crecer juntos, ser consolidado, acto de unir, actuar en unión, unánime, ser unido, aliado, armonioso, en unión, unísono. Entonces, hermanos, está diciendo este salmo que nosotros vamos a aprender a tener esta oración cuádruple, por decirlo así, del nombre no engendrado, el nombre impronunciable, Jehová. Y es como vamos a aprender a estar en armonía, a permanecer. Y dice, mirad cuán bueno, la palabra bueno es una palabra que se escribe T-O-B-E, porque no quiero confundirlos en este cuadro que ya pinté. Y esa palabra bueno significa alegría, felicidad, prosperidad y satisfacción. Entonces, cuando hay unidad, hermanos, cuando hay armonía en nuestros tiempos de oración, debe haber precisamente alegría, felicidad, prosperidad y satisfacción. Creo que ninguno de nosotros estamos lejos de esa realidad. Cuando estamos en una completa armonía, en una unidad, adheridos, pegados, orando como uno solo, podemos encontrar esta bondad de Dios que dice cuán bueno es agradable, causa felicidad, causa prosperidad y nos causa una satisfacción. Es cuando podemos decir cuán bendecido me siento, cuán agradable me siento. Dios es bueno porque me ha dado a probar el bien de Él, porque Él es bueno. Entonces, la palabra del Señor nos explica en Lucas 18:19, Jesús les preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la única fuente de hacernos satisfechos, de hacernos sentir en prosperidad, en felicidad, en alegría, que es lo que significa la palabra bueno, es el Padre Celestial. Jesucristo solo fue una vasija de la expresión de esa satisfacción cuya fuente es el Padre eterno. Entonces, agradecemos a Dios porque cuando nos unimos, habitamos, estamos en armonía como un solo pueblo, con un solo objetivo, unánimes, hermanos adheridos en los tiempos de oración. Les vuelvo a decir, no importa que estemos a distancia, porque el mismo Dios que yo estoy invocando aquí en este lugar es el mismo Dios que usted en casa está invocando y está con usted y está conmigo. Esto es sorprendente y eso solamente Dios lo puede hacer, algo que el diablo no tiene. El diablo no es omnipresente. Él tiene que estar donde quiere actuar y tiene ciertamente su séquito que manda y gobierna para que hagan cosas incorrectas, cosas malas que ofenden a Dios, pero tenemos un Dios que es omnipresente. Entonces es importante que nosotros oremos a través de esta oración. Le vamos a poner esta oración cuadrangular del nombre del Señor a través de este cuadro que es su naturaleza del Dios eterno, de la Yod, de la Bau, de la Hei y de la segunda Hei, Yud, Hei, Bau, Hei. Entonces esta unidad debe surgir de una fuente de bondad, que es ¿quién? Dios, quien nos da la satisfacción
Es cuando oramos podemos sentirnos plenos, podemos sentirnos que no nos falta nada. ¿Por qué? Porque la fuente inagotable que es Dios, que es bueno, ha producido en nosotros esa satisfacción, esa llenura, ese sentimiento de felicidad, de alegría, que no lo podemos encontrar en ningún otro lado. Y es una lucha, hermanos, porque todos sabemos que para poder llegar a estar en esa unidad y a tener esa plena satisfacción a través de la oración, surgen muchas trabas, muchos obstáculos. Nosotros sabemos que los tiempos de oración en las iglesias cuando era presencial muchas veces fueran los menos concurridos, porque el diablo sabe que cuando nosotros oramos, estamos de rodillas, muchas batallas estamos librando y a él no le gusta que nosotros estemos en oración. Entonces estamos aprendiendo a recibir de esa fuente para sentir toda la plenitud, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Habitar en uno, ser uno. Y para ello vamos a ir a la palabra del Señor con un ejemplo en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, por favor. Segundo de Crónicas, en el capítulo 5, hay un ejemplo de esta unidad y de lo que produce estar unidos. Gracias a Dios por esta sabiduría que Dios nos da en su palabra para poder llevar a cabo este tipo de oración. Porque lo que más anhelamos, hermanos, en medio de un mundo ajetreado, en medio de estos tiempos en los que estamos viviendo, es precisamente tener satisfacción, felicidad. Y no lo vamos a lograr si no es en los tiempos de oración a través de la unidad. En el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 5, voy a leer el versículo 5 y 7, la palabra del Señor dice así: y llevaron el arca y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había a él reunido delante del arca, sacrificaron ovejas, bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Luego me voy a saltar en ese mismo capítulo, pero voy a ir del versículo 13 al 14. Esta primera parte de estos versículos que acabo de leer nos están explicando que cuando Salomón terminó de hacer el templo, fue cuando llevaron el arca del Padre, que era el arca que tenía Moisés en el tabernáculo, y la llevaron al templo de Salomón. Y lo acabamos de leer, lo metieron en el lugar santísimo y bueno, da una pequeña descripción. ¿Y qué es el arca si no es la soberanía de Dios? Es el gobierno, hermanos. Y es ahí donde nosotros vamos a entender cómo debemos estar unificados, cómo debemos estar o habitar en unidad, para tener esa plenitud, para sentir el bien, lo bueno de Dios, del Padre, cuando nosotros buscamos su rostro, uniéndonos con otro más de nuestros hermanos. Lo experimentamos más de una vez en los tiempos presenciales, pero hoy debemos seguirlo experimentando. No importa que estemos a distancia, vivimos por fe y creemos en la omnipresencia de Dios. Quiero ser muy incisiva en esa parte porque muchos piensan, si de por sí el tiempo de presencial de oración era poco concurrido el servicio del mismo, pues ahora que hemos estado a distancia, quizá usted dirá que no puede orar. Claro que sí, podemos orar y lo vamos a hacer en esta noche, en este día que es el día de oración. Y luego entonces el arca fue llevada al templo de Salomón. Muchas cosas que decir porque esta era el arca de Moisés y que representa el arca del Padre y fue puesta en el templo de Salomón. Y vuelvo a decir, representa la soberanía porque el arca del pacto estaba en la parte final de la estatura del tabernáculo mosaico y estaba en la cabeza de una figura humana que representa, no que sea, representa la figura del crecimiento para nosotros en la estatura del Señor Jesucristo. Y voy a leer entonces para entender cómo era esta unidad, porque ya leímos que el arca fue llevada a ese templo. Y luego vamos a ver ahí mismo en el versículo 13 y 14 expresa esta unidad. Sonaban pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una. Ahí está la unidad.
para alabar y confesar a Jehová, y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. La casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. La gloria Kabod, la gloria que imprime, había bajado a ese lugar. ¿Por qué? Porque había unidad. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos comenzar con eso en nuestra mente, que debemos tener unidad. Si nosotros estamos unidos con un mismo espíritu, unidos, unánimes, confiando, adheridos, pegados unos con otros de manera espiritual, con un mismo pensamiento, no tiene que ver, hermano, con que usted quiera cambiar a alguien a su modo de pensar o de decir las cosas, no, porque no lo podremos lograr así. Simplemente estamos diciendo que podemos tener el mismo deseo de querer la cabeza de Dios sobre nuestras vidas. Este es un nivel de oración donde nosotros vamos a usar de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento y de la prudencia que hay en el nombre del Padre. No es una oración en el nivel del Hijo, pero entendemos entonces que vamos a entrar con una oración de arrepentimiento, como lo hacíamos siempre que orábamos en la casa de Dios, pidiéndole al Señor limpieza, es algo que ya sabemos hacer, y entonces eso nos va a empezar a dar la pauta para entrar en la unidad, con un mismo deseo, con un mismo espíritu, de tal manera, hermanos, que cuando nosotros hagamos esta oración, vamos a empezar siendo unidos, con un mismo deseo. ¿De qué? De creer y confesar que Dios es la cabeza. El arca del pacto estaba siendo puesta en el templo y entonces todos cantaron, todos se unieron. ¿Por qué, hermanos? Pues porque si hay algo que nos debe unir y mantener unidos en estos tiempos de dificultades, de pérdidas, de dolor, de soledad, de angustia, de aflicción, hermano, es que tenemos una soberanía y se llama Dios y que Él está en el control de todas las cosas. Y es entonces unir nuestros esfuerzos físicos, nuestro deseo de cada corazón y decir, Dios, en esta situación tú sigues siendo la cabeza, tú sigues siendo la autoridad, tú estás manejando esta circunstancia y yo lo creo. Y es entonces alabar, bendecir, dar gracias, glorificar el hecho de saber que todo lo que está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Eso es lo que nos ayuda a mantener la unidad. Este es el nivel ya de oración donde vamos a entrelazar nuestras manos y vamos a, como el cuadro que está pintado aquí en la pantalla, vamos a tener la oportunidad. Lo vivimos en algunos tiempos, Dios nos guiaba en esos momentos de oración donde nos decían, vamos a tomarnos 4 hermanos. Hay toda una enseñanza, no se hace nada más porque a alguien se le ocurrió, gracias a Dios por la líder que Dios nos prestó, porque nuestra hermana Hicks vino y trazó la palabra de Dios de esta manera, como Dios se la mostró. Entonces, cada uno de nosotros toma un lugar en la esquina del gran nombre y podemos unir nuestras manos. Y lo peculiar de esto, ahorita lo vamos a ver, es que no solamente quedan uno en cada esquina, uno en el lado de la sabiduría, de la yod, del nombre del Señor, otro en la hei, la primera hei del entendimiento, en la bao del conocimiento y la segunda hei de la prudencia, sino que vamos a entender primero que vamos a alabar y bendecir en unidad la soberanía de Dios en nuestras vidas. Gracias a Dios entonces porque podemos creer. Ahora, esta parte final que acabé de leer en esta porción de Crónicas dice que los sacerdotes ya no podían ministrar. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes ahí? Ministrar, ¿no? Como les acabo de decir, era su oficio, pero ellos ya no podían hacerlo por la gloria que estaba, por la presencia de Dios, porque estaban unidos, confesando, habían traído el arca al templo, estaban aceptando y dando gracias y decían, Dios eres bueno. Lo acabamos de leer, Dios eres grande. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos unidos, cuando los instrumentos, dice, sonaban a una, cuando los que cantaban estaban unidos, todos con un mismo pensamiento, diciendo, Dios, tú eres la cabeza. Y todos decían, porque tú eres bueno, Señor, porque es tu misericordia. O sea, todo lo que estás mandando, Señor, tú lo estás gobernando por arriba, por abajo, a la izquierda, a la derecha. Entonces, ese lugar se llenó de la presencia de Dios.
es la bondad, es lo bueno de Dios, que Él viene y satisface y da una felicidad plena que nadie nos puede dar, hermanos, a pesar de que nos esforcemos tal vez por distraernos aquí, distraernos con otras cosas, por todo lo que estamos pasando. Creo que si hay algo que a nosotros nos ha servido este tiempo de pandemia, que a veces nos desesperamos porque ya quisiéramos correr y salirnos de todas las paredes que hay a nuestro alrededor, aunque ya sé que hay un poquito más de lugares abiertos y espacios, pero aún así es de que nosotros como hijos de Dios hemos tenido este tiempo para reflexionar, para orar, para mirar hacia adentro en Dios, y hemos tenido una comunión con Dios tan real, no sé usted, pero podemos darnos cuenta que Él en estos días, en este año y medio de pandemia, ha venido a estar con nosotros de una manera muy especial que no la habíamos conocido en otro tiempo. Si usted no ha experimentado esto poco que le estoy comentando, anímese, atrévase. Yo le invito a que usted ahí en casa esté usando estos tiempos para comunicarse con Dios. Lejos de olvidarse de orar, nos acerquemos más a Dios. Y esta parte final dice: la gloria había henchido el lugar, que no había ya en que los sacerdotes tuvieran la forma y la manera de ministrar, sino que el Padre Celestial, el sumo sacerdote, había venido a ministrar los corazones. ¿Por qué? Porque dijimos que mirad cuán bueno, y esa es la bondad de Dios, lo bueno de Dios, que viene a satisfacer y a darnos una plenitud, una satisfacción que nadie nos puede dar. Estoy hablando y estoy repitiéndolo porque debe de quedar claro. Esa es la entrada, esa es la primera esquina donde nosotros nos vamos a parar para poder tener nuestra oración, reconociendo que Dios es la cabeza de todas las cosas. Y luego entonces este salmo también dice, es como el buen óleo. Es como el buen óleo. Ese buen óleo tiene que ver con el aceite que se preparaba, dice, porque esta porción de la Escritura nos dice: es como el buen óleo que desciende. En el Salmo 133, regreso a él. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. La historia registra que como Aarón y los judíos dejan crecer su barba, la barba de Aarón era muy larga, que llegaba prácticamente hasta muy abajo. Y es por eso que el salmista pudo decir: el estar en este tipo de oración, hermanos, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué es ese óleo? Es este aceite, este aceite que se preparaba para ungir. Y la Escritura en el libro de Éxodo, voy a ir a Éxodo, ojalá usted pueda abrir su Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad esto es 250 siclos, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. Voy a mover un poco esta pantalla. Usted ya vio el panorama general, apenas vamos al segundo punto de esta enseñanza de la oración en un grupo de cuatros, o la oración cuadrangular, pero en el nombre del Señor, el nombre impronunciable, el gran nombre. Y luego entonces voy a ir a esta segunda pantalla que tengo ahí ya escrita también, y voy a leerles en esta Biblia parafraseada para que podamos comprender un poquito más. En el libro el libro de Éxodo capítulo 30. Miren, esta preparación que hacían para ungir este óleo, este ungüento, este preparado para ungir tanto el tabernáculo, los utensilios del tabernáculo y a los sacerdotes, estaba instruido, estaba escrito, estaba recomendado, estaba dicho por el Señor en el libro de Éxodo que acabo de leer, y lo voy a leer en esta Biblia parafraseada. Éxodo capítulo 30,
Igual, los mismos versículos 22. Gracias a Dios por su palabra. Espero que esté siendo claro, hermanos, y nos sigamos animando a orar, a buscar estos tiempos de oración. Ok, vamos a verlo. Entonces, la palabra del Señor aquí dice en estos mismos versículos, del versículo 22 y 23. Entonces Jehová le dijo a Moisés que tomara especias de las más escogidas, 6 kilos de mirra pura. En el otro dice 500 siclos, entonces aquí ya pone el equivalente. Y aquí le pone 6 kilos. Con esto, miren, es como cuando nosotros queremos preparar un alimento, pues vamos a ver los ingredientes. Bueno, así Dios dijo, quiero que uses este preparado para ungir. Yo le quiero decir el aceite de la unción, pero aún así viene agregado aquí el aceite de olivo. Bueno, quiero que prepares esto, y ya le dio los ingredientes y las cantidades. Es como si nosotros preparáramos algún alimento, bueno, es algo así. Entendemos, creo, esto muy claro. Dice 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela. Entonces aquí está diciendo que son 3 kilos. Luego 6 kilos de cálamo aromático, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela, 3 kilos de cálamo. Me estaba equivocando, pero ya lo leí otra vez, 3 kilos. ¿Por qué? Porque aquí son 250 ciclos, y 250 ciclos, pues cada uno son 3 kilos y 3 kilos. Y luego, en la esquina de la prudencia del nombre del Señor, la segunda G, ya le dice, y 6 kilos de casia, 6 kilos. Y luego, al final, termina diciendo, 4 litros de aceite de oliva. Aquí lo voy a poner. 4 de aceite. Esto ya no está ahí en el nombre cuadrangular o en el nombre tetragrama de nuestro Dios, porque esto ya era como lo que hacía que se combinaran todas estas especies, y bueno, de ahí ya quedaba este aceite para ungir. Ahora, la tradición de ellos para ungir con el aceite, por eso la Escritura está diciendo, es como el buen óleo que desciende, ¿verdad? Que desde la cabeza escurría, porque era una manera de ungir desde la cabeza, y todo lo que escurriera era ungido. Desde entonces la cabeza hasta los pies. Era una abundancia con la cual se ungían para ser profetas, para ser reyes, para ser sacerdotes. Entonces, la unción es para desarrollar un ministerio, es para servir al Señor. Y es ahí, hermanos, después de entender que Dios es la cabeza de todas las cosas, debemos aprender a habitar en uno con ese pensamiento. Entonces viene la unción que nos va a ayudar a desempeñar el ministerio que Dios está requiriendo de nosotros, porque está diciendo, es como el buen óleo que trae todos estos ingredientes para venir y ungirnos. Ahora, nosotros sabemos que la mirra es un ejemplo de la humildad. Si nos detuviéramos a estudiar cada uno de ellos, no terminaríamos en esta clase, pero bueno, solamente estoy poniendo un panorama para que nos demos cuenta que cuando hacemos esta oración cuadrangular del nombre, sobre todo nombre, están involucradas estas cosas. En este caso, los ingredientes que se usaban para la unción, ese aceite con el cual ungían, con estos propósitos, hermanos, están involucrados en nuestros tiempos de oración. Tiene que ver entonces la mirra pura de humildad, la humildad que Dios espera ver en nosotros, y la mansedumbre que podemos reflejar a la humanidad. Interesante, en estos tiempos la gente lo que menos quiere hacer es ser humilde. Todos están buscando sobresalir, y no estoy diciendo que sea malo salir en algo que les gusta hacer, realizar, pero ya cuando está mezclado con el orgullo, ya no es humildad, hermanos. Entonces sigue la canela, que es un ejemplo de la bondad, ser buenos, buscar hacer el bien aun cuando nos hagan el mal. Esa es la bondad, y había que llevar canela de bondad en este preparado, en este aceite de la unción. Llevaba también el cálamo, que tiene que ver con la benignidad. La benignidad es el ser amable, el ser tierno, gentil, compasivo, el no crear dificultad para otros.
Miren todo lo que con lo cual debemos acercarnos a Dios en estos tiempos de oración. Y por último, la acacia, que tiene que ver con la sumisión, con la entrega, porque la acacia en hebreo significa doblar el cuello o la cabeza. Por eso es un ejemplo o representa la sumisión y la entrega. Si nos damos cuenta, en la acacia y en la mirra hay una cantidad mayor que de bondad y de benignidad. ¿Por qué, hermanos? Porque todo empieza con humildad, una actitud dentro del corazón de Dios. Pregúntate por qué hacemos lo que hacemos. Regresando a la historia de la dedicación del templo, la llevada del arca metida al templo de Salomón, dice que estaban tan acordes sonando los instrumentos, el que cantaba, de tal manera que nadie estaba fuera de tiempo, fuera de lugar. Eso se necesita humildad, hermanos. No hay otra forma de realizar un acto de unidad tan grande delante de Dios cuando no hay unidad, cuando no nos ponemos de acuerdo. Es por eso que lo podemos hacer de una manera literal al tomarnos de las manos y poder orar. El que está en la esquina de la sabiduría, en la esquina del entendimiento, en la esquina del conocimiento y luego en la esquina de la prudencia. Todos tomando nuestro lugar, habiendo ya recibido esta unción para ministrar ¿a quién? Al santo nombre del Señor, diciéndole: tú eres el soberano, tú eres la cabeza, tú eres el gran decididor de esto que estoy pasando, y alabarle y bendecirle y danzar y saltar y glorificar. Es una experiencia que la hemos tenido en una mayor o menor proporción, pero sabemos de qué estamos hablando. Y yo le invito, hermano, que no bajemos la guardia, que ahí de manera sobrenatural el Espíritu de Dios desciende y por fe unamos nuestras manos y digamos: Señor, yo por fe me uno a la mano que está mi hermana en tal lugar y vengo a levantar tu nombre, vengo a decirte que eres bueno, vengo a decirte que eres soberano y que esto que estoy viviendo, Señor, forma parte de tu plan maestro, el propósito eterno para lo cual yo he sido traído a esta vida. Entonces, estos son los ingredientes. Y luego, por último, leímos esta escritura en Éxodo 30, versículo 22 y 23, que llevaba un hin de aceite. La Biblia Reina Valera lo dice así: un hin de aceite. Lo combinaban y esto era con lo que se mezclaba. Pero en esta Biblia parafraseada dice que eran 4 litros de aceite de oliva. Y bueno, el aceite de oliva tenía precisamente varias peculiaridades. Entre ellas, dice el Salmo 104:15, voy a leerlo rápidamente, gracias a Dios por este tiempo de aprender esta dimensión que lo hemos experimentado, pero este Salmo nos está describiendo esta oración. En el Salmo 104:5, gracias a Dios, dice, 104:15, y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro. Vuelvo a leerlo. El vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro. Entonces el aceite de oliva, este aceite tiene características y una de ellas que está descrita en este Salmo 104:15 está diciendo que el aceite era para hermosear el rostro. Sí, hay alguien que puede saber que cuando la unción de Dios viene sobre nosotros es una belleza indescriptible. Hemos oído y más de una vez se ha comentado que aquel que pudiera decirse que es el más feo de todo el planeta, pero cuando está investido de la gloria de Dios, esa gloria cabot, hermanos, esa gloria brillante, es el más hermoso del planeta también, porque ese es lo que hace el aceite de la unción sobre nosotros, nos da esa hermosura que solo vamos a encontrar cuando nosotros estamos orando en unidad, cuando estamos unidos, adheridos, pegados, con un mismo espíritu, levantando, bendiciendo la soberanía de Dios en ese problema, en esa situación, en ese dolor, y puedes decir: yo, Señor, te doy gracias y alabo tu nombre porque tú eres la cabeza sobre esta situación. Y el aceite que nos unge viene y hermosea nuestro rostro, y el Padre puede ver nuestro rostro hermoseado
por esa santa unción que ha venido a nuestras vidas. Qué secreto tan grande hay en la oración. Y vuelvo a decirles, y cuán afanoso está el diablo por no dejarnos llegar a esos momentos de entrega, esos momentos de cercanía con el Señor en estos tiempos de oración. También el aceite de oliva hacía y daba salud. En el Salmo 141:5, aquí mismo en este libro, voy a leer otra porción. No voy a decirle quizá todos porque son varios puntos, igual y si los menciono rápidamente. El Salmo 141:5 dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Habla de esta preparación de aceite de olivo con la mirra, con la canela, con el cálamo y con la acacia. Entonces está diciendo aquí que es agradable recibir la reprensión porque va a venirnos a dar salud o salvación. Vuelvo a leerles este versículo: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será el excelente bálsamo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando somos reprendidos, somos salvados, porque Dios nos dice, por ahí no, porque vas a padecer o vas a pasar por esta circunstancia, y Dios viene y nos manda su reprensión para corregirnos en el camino. Y es como ese aceite, entonces, que nos da salud. Y esperamos siempre la salud de Dios en nuestras vidas. Bueno, ¿por qué, hermanos? Porque la mejor reprensión para un espíritu orgulloso, hablando de la mirra, que es humildad, que debemos ser humildes, la mejor reprensión para un espíritu orgulloso es la manifestación del Espíritu de Dios que tiene humildad. No hay nada que nos pueda enseñar que estamos siendo arrogantes si no es la humildad del Señor Jesucristo. El mejor reproche para un espíritu terco y rebelde es el ungimiento del dulce espíritu de sujeción. ¿Por qué? Porque la acacia tenía sujeción, nos enseña sumisión. La palabra de Dios en Isaías 53 nos dice que Él fue lastimado, fue herido, y sin embargo dice que Él no abrió su boca. Tuvo una actitud de sumisión, de entrega. Hermanos, cuando nosotros tenemos un espíritu terco de rebeldía, necesitamos pedirle que Él nos unja con estos ingredientes, y en este caso la acacia, que tiene que ver con la sujeción. Nos cuesta trabajo sujetarnos, necesitamos una porción de la sumisión de este nombre que es prudente, que está en esta esquina de la segunda G de su nombre. La mejor amonestación para un espíritu áspero, tosco, es la dulce unción de la benignidad de Cristo. El ser tiernos, el ser, tener esa actitud de ser buenos, de ser agradables, de tener, hermanos, gentileza, de tener y no crear problemas para los demás. Cuando andamos en esa esquina, necesitamos pedir al Señor de su benignidad. Y por último, la mejor reprimenda para un espíritu egoísta que todo quiere para sí es ir a la esquina donde se encuentra la canela, la bondad de Dios. Hermanos, es la composición de este óleo, regresando a nuestra primera diapositiva. Es como el buen óleo, esa unción que desciende desde nuestra cabeza a nuestros pies. Qué bendición, hermanos, es orar entonces a través de este principio. Pero también dice el Salmo 133, es como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón es un monte que por la altura tiene nieve, y cuando se derrite es de bendición, hace que la tierra sea fructífera donde Él derrama sus aguas. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es así, hermanos, como en la esquina del conocimiento
viene esta lluvia, este rocío que desciende, ¿verdad? Porque es prácticamente muy poca, podríamos decirse, no es una lluvia torrencial, pero es un rocío que desciende, por lo mismo el agua que baja de este monte allá en Israel literalmente, nos da esa enseñanza y entonces nos vuelve ¿qué? Fructíferos, vuelve la tierra fértil, esta tierra de nuestro corazón. Esa es la bendición de orar a través de este nombre cuadrangular, que podemos venir y unir nuestras manos y entonces alabar, bendecir, agradecer y glorificar su soberanía, su gobierno, y entonces tener esta unción, gracias a Dios, esta unción de mirra, de canela, de cálamo, de casia, unido con este aceite que nos va a dar la hermosura, que nos va a dar la salud que nosotros necesitamos para ser salvados de nuestros propios males. Y luego la última parte de este salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Todos buscamos la bendición del Señor. Hermanos, ahí es donde está la bendición. Cuando nos unimos, cuando oramos juntos, cuando estamos en unidad, cuando tenemos un mismo espíritu, cuando estamos unánimes, y no es porque a todos nos esté yendo bien, no, generalmente uno está con un problema, otro está con otro, pero podemos unir nuestras manos. Por eso les decía, es una oración cuadrangular. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la esquina de la Yod, de la Bau, de la Hei y de la Bau, de la segunda Hei. Por lo tanto, esto es una experiencia que hemos tenido en los tiempos de oraciones presenciales. Ahora, hay un principio además adherido aquí, porque nosotros entendemos que cada uno nos encontramos en diferentes estaciones espirituales, así como tenemos estaciones en la tierra que nos bendicen de una o de otra manera, como el verano, el invierno, el otoño y la primavera, cada una con sus respectivas experiencias para la tierra, pero también para nosotros de manera espiritual, porque todo lo que vemos, lo visible, nos da una enseñanza del mundo invisible para nuestro crecimiento, para nuestra bendición. Y entonces podemos ver que al estar orando, nosotros vamos a unir nuestras manos. Por favor, quiero que quede claro esta oración, porque no es una oración donde vamos a pedir. Les decía, ya eso, cuando hemos orado, la hemos experimentado, tenemos nuestros minutos de entrar, orar, arrepentirnos y clamar la sangre del Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, clamar el fuego del Espíritu Santo, clamar y llevar nuestro tiempo de oración, sumergirnos por fe nuevamente en las aguas del nombre, muerte y vida. Y bueno, esa limpieza ha quedado atrás, ha quedado ya realizada. Entonces, lo que sigue es llegar a este punto de oración cuadrangular, donde la unidad de 4 personas, de 4 hermanos, va a hacer que bendigamos. No es ya de pedir, no es ya de quejarnos o de estar pensando qué está pasando en el mundo, cuántos ya se murieron, cómo están los contagios, porque eso está ahorita en todas las cabezas de las personas, y la economía y el trabajo. Ya no se trata de eso. Ustedes que hemos estado en tiempos de oración, entendemos esto que estoy tratando de decirles. Aquí ya es una oración en el nivel del Padre, no porque nosotros estemos en ese nivel de importancia, porque el importante es Dios, pero porque ahí necesitamos alabar, necesitamos bendecir, necesitamos agradecer, necesitamos glorificar el nombre, la soberanía de Dios sobre cada situación en nuestras vidas. Ungidos ya con ese aceite preparado que acabamos de describir aquí, ese aceite que tiene estos ingredientes, hermanos, y entonces dice, vamos a tener bendición y vida eterna. O sea, no solamente aquí, hermanos, es por eso que es tan importante y se suena tan repetitivo en cada una de nuestras transmisiones por boca de muchas personas, es que es lo único que va a permanecer en la eternidad. Esa bendición que tenemos de Él aquí es lo único que nos vamos a llevar allá. Entonces, vamos a unir nuestras manos de una manera, como lo vemos en la imagen, de una manera cruzada.
Entonces estará un hermano en la esquina de la Yod, un hermano en la esquina de la Hei, un hermano en la esquina de la Bau, otro hermano en la segunda Hei. Y al estar unidos vamos a cruzar nuestras manos y el que está en el lado de la Yod va a unir sus manos con el que está en la esquina de la Bau. Y es hablando de las estaciones del verano y del otoño. Y hermanos, como ustedes ven la imagen, tenemos aquí precisamente, déjenme quitar esto, tenemos aquí precisamente una flecha porque es algo que asciende. Ya borré todo, permítanme. Es algo que asciende, que sube. En otras palabras, al unir nuestras manos en este tipo de oración cuadrangular del Padre, nosotros estamos yendo o subiendo del verano al otoño. Estamos ascendiendo en este tipo de oración, porque no importa cómo nos sintamos en el verano, son estaciones muy parecidas hasta cierto punto, pero entendemos que una y otra son diferentes. Nosotros acabamos o estamos entrando, hemos entrado a la estación del otoño y bueno, la característica del otoño es que se empiezan a caer las hojas porque ya comienza a sentirse el frío del invierno que está por llegar. Entonces, del verano en el tiempo cálido, nos vamos, subimos al tiempo, a la estación del otoño, a nuestra vida espiritual, pero el otro hermano o los otros dos hermanos que unen sus manos en cruz, atravesando las dos manos de los hermanos que están orando del verano al otoño, entonces ellos estarán en una forma descendiente, que irán bajando, descenderán. ¿Por qué? Porque van de una esquina a otra esquina. Hermanos, esto es un secreto, porque lo primero que el diablo nos hace sentir en cada una de nuestras estaciones, depende cómo nos esté yendo, que estamos mal, estamos fracasados. Pues total, si estamos en la primavera, que es una época muy hermosa, ¿verdad? Las flores, la belleza de la vida, el sol no está tan fuerte, podríamos decir que es una estación muy agradable. Pero ¿qué decir del invierno? ¿Qué decir del sol candente del verano? ¿Qué decir cuando se empiezan a caer las hojas de los árboles y empieza a llegar el frío, la calamidad, el dolor, la muerte, la separación? Hermanos, ¿qué decir en cada una de nuestras estaciones cuando nosotros unimos nuestras manos? Un hermano aquí, voy a poner un muñequito aquí, un hermano, bueno, una hermana, un hermano, como usted lo quiera. Usted dirá, hermana, yo no lo puedo hacer aquí en casa porque soy nada más uno. Bueno, ya le dije, podemos ir en el espíritu y buscar a alguien más por fe, unir nuestras manos. Ya hice unos dibujos muy feos. Unir nuestras manos y hacer que esta oración funcione. Es poderoso. Ciertamente el diablo ha evitado que nosotros estemos reunidos y no estoy hablando de porque nosotros no hemos abierto la iglesia, estoy hablando porque esta pandemia no nos permite unirnos, aun cuando estuviéramos aquí el tiempo del año pasado que pudimos estar 1 mes y medio presenciales, tampoco podíamos estar muy juntos, habría que tener distancia, seguir con nuestros cubrebocas y lo vamos a seguir haciendo si el Señor nos permite regresar pronto, pero no podíamos hacer. Pero, hermanos, por fe y porque sabemos que Dios es omnipresente, tal vez mi hermano no lo sea, pero yo sí puedo orar por fe, diciendo, Señor, yo uno mi mano a la mano de mi hermano, de mi hermana que está, y tal vez tú sepas en qué estación de su vida esté. Hermanos, este es el secreto del nombre del Señor, cuando nosotros podemos orar de esta manera. Así que espero que haya sido claro este libro de este salmo, porque al final dice, allí va a enviar Jehová bendición y vida eterna, porque les decía, no se trata de estarle pidiendo a Dios ya nada, nosotros lo sabemos, ahí se trata solamente de decir, te alabo, tú eres bueno, tú eres justo, Señor, gracias, levanto, bendigo tu nombre, la Yod, la Hei, la Bao, la Hei,
la yo de tu sabiduría, de amor, la Hei del entendimiento de tu amor, y luego entonces la Vao del conocimiento de su amor, y la segunda Hei de la prudencia del amor de Dios. Hermanos, qué bendición poder orar de esta manera, poder acercarnos a Dios a través de esta unidad, con un mismo pensamiento. Dios, tú eres la cabeza en esta situación. Dios es la cabeza en este tiempo de dolor, en este tiempo de pérdida, en este tiempo de falta de. Dios es la cabeza, hermanos. Así que ojalá usted pueda llevar a cabo esta oración. Si usted tiene ahí 4 personas en su casa, hágalo. Unan sus manos y por fe digan: Señor, en la estación que nos encontremos, levantamos, bendecimos, glorificamos, damos gracias por tu soberanía durante estos tiempos en los que estamos pasando. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué bendecidos somos al tener este conocimiento, este entendimiento de tu palabra. Amado Dios, enséñanos a practicarlo, a llevarlo a cabo, Señor, con aquellos que tenemos en casa. Ciertamente quizá muchos de nosotros ya no somos 4, pero Padre, podemos unirnos por fe, nuestras manos con alguien más, sabiendo que algunos de ellos están en alguna época de sus vidas, Señor, donde están sintiendo dolor, donde están sintiendo sufrimiento. Tal vez el verano ha sido muy candente para muchos de nosotros, pero Dios, ahí tú sigues siendo la cabeza de todas las cosas. Tal vez para otros, Señor, están en la esquina del otoño, donde empiezan a caerse las hojas que hablan de esplendor, de belleza, Señor, y nos vemos vacíos. Pero ahí en esa esquina, Señor, nos unimos como una sola familia, como un solo cuerpo, Señor, y reconocemos tu soberanía, esa arca, Señor, que fue llevada al templo, que fue puesta, Señor, ahí en el lugar santísimo, porque es ahí donde te pertenece estar, en lo más alto, en lo más sublime. Quizás otros, Señor, están en su época de invierno. Estamos viendo la crudeza de lo que es el frío, de lo que es el dolor, de lo que es la enfermedad o las secuelas, la economía, Señor, que falta en casa. Pero ahí queremos decirte que tú eres bueno, que tú eres soberano sobre la situación, sobre la estación que estamos pasando. Quizá otros están en la primavera, Señor, de sus vidas, pero de todas maneras ahí unimos nuestras manos como iglesia, unos con otros, Señor, formando esta cruz, formando, Señor, este nombre sobre nosotros, Padre, y te damos gracias. Ayúdanos a tener esa unción sobre nosotros, Padre, esa unción de la humildad, de la bondad, de la benignidad, de la entrega, de la sumisión, Señor. Ven y darnos, Señor, ese aceite de oliva, ese aceite, Señor, que venga a compactar, que venga a mezclarse con estos ingredientes, y permítenos, Señor, también tener de ti ahí la belleza de tu nombre, la belleza de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu conocimiento y de tu prudencia. Te damos gracias por esta clase. Ayúdanos a vivir unidos en oración, porque es hermosa la hermandad. Es hermoso, Señor, estar unidos a través de la oración. Bendice a tu pueblo y te damos gracias por este tiempo. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga.